Frontera Global. Y mientras aquí en nuestro país estamos postergando las elecciones, los que no postergaron sus elecciones son los peruanos, que en 6 días más eligen a su presidente o quizás por primera vez tendrán a una presidenta mujer por primera vez en la historia. Lo que es casi seguro es que no se resolverá en una primera vuelta. Para hablar de todo lo que está pasando ahí en el país vecino, Anouar Farrán en Frontera Global. ¿Cómo estás, Anouar? Buenas noches. ¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás tú? Bueno, fíjate que está tan apretada, tan reñida, está tan peleada la elección del próximo domingo que hay 7 candidatos que eventualmente podrían pasar a segunda ronda. Esto no significa que los 7 vayan a pasar a segunda vuelta. Los balotajes, las segundas vueltas son entre 2 candidatos, pero fíjense ustedes que la situación está tan, pero tan incierta con estos 7 candidatos que tienen posibilidades matemáticas que convierte a esta elección, valga la redundancia, en una, por cierto, de las más inciertas del último tiempo allá en Perú. Todo esto, por supuesto, tiene un contexto, Connie. Me gustaría que lo revisáramos acá en nuestra pantalla porque los hechos de corrupción han salpicado al vecino país con muchísimos exmandatarios. De hecho, 6 de los últimos presidentes han estado salpicados por hechos de corrupción. Tenemos acá a Alberto Fujimori, quien está en la cárcel por violaciones a los derechos humanos y también por hechos de corrupción. Recordaremos los Vladi-videos, ¿no es cierto? Sí. Este asesor político que grababa estos sobornos y finalmente le terminó pasando la cuenta a él esta grabación. Fíjate tú, Alejandro Toledo, Alan García y también Ollanta Humala, todos salpicados, también incluyendo a Pedro Pablo Kuczynski, PPK, con hechos de corrupción vinculados a Odebrecht. Recordemos que el expresidente Alan García en el año 2019 incluso se suicidó. Y en el caso de Martín Vizcarra, él también fue, removido de su cargo, básicamente por un hecho de corrupción que ocurrió en el estado de Moquegua cuando él era gobernador. Prácticamente no queda ningún expresidente mira, que no básicamente esté si tuviéramos que hacer un análisis, Valentín Paniagua y Manuel Merino, que estuvo 2 a 3 días en Perú, son los únicos candidatos, los únicos presidentes, sino la totalidad de los mandatarios estaría vinculados a hechos, a casos de corrupción. Este domingo, este fin de semana, allá en el vecino país se publicó una encuesta Ipsos, donde, por supuesto, están presentes los candidatos. Hay muchísimos, como yo te comentaba, y te quiero invitar acá en nuestro set, en nuestra pantalla, a que revisemos cuáles son los que están en mejor posición, los que están mejor aspectados, ¿no es cierto?, para este proceso, estas elecciones del próximo domingo. Bueno, en nuestro estudio, como yo te comentaba, ya tenemos a los 3 postulantes mejor posicionados en la última encuesta. Ninguno de estos candidatos, supera el 10%. Ninguno de ellos supera el 10% y es por eso que matemáticamente hay tantos que tienen esta opción, ¿no es cierto?, de llegar a la segunda vuelta. Ninguno de estos candidatos presidenciales llegó a los 11 puntos. De hecho, según el último sondeo, como yo te comentaba, Johnny Lescano, candidato del movimiento de centro derecha Acción Popular, tiene un 10% de apoyo, seguido por la antropóloga y candidata de izquierda, hablamos de Verónica Mendoza. Ella ha tenido un fuerte discurso anticorrupción y también está planteando la opción de una nueva carta fundamental, de una nueva constitución para el Perú. Y también tenemos a Hernando Soto. Él es de un partido de centro, tiene también, fíjate tú, Connie, 9 puntos, pero lo que sí, hay 4 candidatos más que también tienen alguna opción de llegar al balotaje. Esto es la segunda vuelta. ¿Quiénes son estos candidatos y por qué se llegó a este escenario? Lo vemos a continuación en la siguiente nota. Pido que ponga orden. 1, 2, 3, 4 y hasta 7. Es que Perú no recuerda otra elección donde tantos candidatos tuvieran chances reales de pasar a la segunda vuelta de los comicios presidenciales. Según los resultados de la última encuesta de Ipsos, en la carrera por el Palacio Pizarro podría pasar cualquier cosa, debido al estrecho margen que hay entre uno y otro postulante. Pero ¿por qué hay tantos candidatos? Producto de la gran decepción que ha representado el caso Lava Jato para el Perú, donde todos nuestros expresidentes están investigados o alguno pues ya preso, hace que haya una gran irritación en la ciudadanía y hay una gran dispersión en las preferencias electorales, ¿no? Después de Lescano, Mendoza y de Soto, que ocupan los 3 primeros lugares, cerca está George Forsyth con un 8%. El ex futbolista, renunciado alcalde e hijo de madre chilena, hizo noticia ahora por estar contagiado con coronavirus. Este debate parece una reunión de otorongos. Todos han sido congresistas y no han hecho nada.
Y también está Keiko Fujimori, que ha avanzado en las encuestas, tiene un 8% de respaldo, ocupa el quinto lugar, pero está a solo 2 puntos del primero. Las cuarentenas han sido un fracaso. De nada sirvió el esfuerzo de millones de peruanos de quedarnos en casa. Incluso hay otros 2 candidatos que cuentan con 6 puntos y también tienen opciones. Pero ¿cuál es el riesgo de tener una elección con tantos postulantes y eventualmente con varios peleando para llegar a segunda vuelta? Ninguno tiene hoy día más del 15% de respaldo y por lo tanto realmente cualquier cosa puede pasar el próximo domingo. Con un debate centrado en la deficiente vacunación contra el coronavirus, los problemas generados por la falta de oxígeno, la inseguridad y las malas cifras económicas producto de la pandemia, Perú espera con bastante expectación las decisivas elecciones presidenciales del próximo domingo. Bueno, ahí estaba este informe. La situación que ocurre en Perú es bastante dramática desde el punto de vista político. Fíjense que en los últimos 4 años, Connie, han tenido 4 mandatarios. Y si uno analiza también la situación política, el caos político, esto ocurrió tan solo 5 meses atrás, cuando Martín Vizcarra fue, marginado del poder por una supuesta vacancia moral. Bueno, el Congreso básicamente lo sacó. Vamos a ver acá algunos datos, algunas cifras de este proceso eleccionario. Van a votar, fíjate tú, 25.2 millones de peruanos en las elecciones presidenciales de este domingo, en donde un hombre o una mujer pueden ser presidente de ese país. Hay 18 candidatos. ¿Por qué hay tantos candidatos? Uno se pregunta. 18 candidatos. Incluso Ollanta Humala está de candidato, tiene como un 2%, pero el expresidente, que también está involucrado en actos de corrupción, también... Esto pasa en cierta medida también por la falta de acuerdos que hay en Perú. Uno podría pensar en Chile, estamos acostumbrados a ver pocos candidatos, pero también hay alianzas que van, aglomerando candidatos. Acá hay 18 candidatos y la papeleta es enorme. Fíjate tú que hay 130 congresistas a elegir. En Perú el Congreso es unicameral, no hay una Cámara de Diputados y no hay un Senado. Entonces, por eso hablamos de congresistas. Y fíjate tú que el 6% de estos candidatos, tiene alguna experiencia legislativa previa. Esto también tiene una explicación, Connie. El expresidente Martín Vizcarra ordenó que cuando disolvió el Congreso, los miembros de ese antiguo Congreso y los del nuevo no podían postular. Es por eso, ¿no es cierto?, que entonces hay muchísimos rostros nuevos en este proceso eleccionario que, por supuesto, vamos a estar muy, pero muy pendientes. Y fíjate tú que todo este proceso, esta elección presidencial, también está marcada por las cifras del coronavirus. 1.587 muertos por cada millón de personas. Esto convierte esta cifra, ¿no es cierto?, la más alta en Sudamérica. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de este proceso eleccionario de este domingo. Pese a todo y estas malas cifras de la pandemia, allá nunca nadie pensó en cambiar las elecciones. Así que tenemos elecciones este fin de semana y las seguiremos, por supuesto. Y vamos a estar efectivamente siguiéndolas muy de cerca. Connie. Anuar Farrán, muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos. Chao, chao. Iván. Vamos con otra.